Mi propia hija me robó mis ahorros, se llevó mi jubilación, me dejó con deudas que todavía me cuesta pagar. Inventó mentiras sobre mí para que la familia me viera como un viejo loco. Y como si eso no fuera suficiente, en una comida familiar, frente a todos, me llamó viejo inútil, con una frialdad que todavía me hiela la sangre. No sabes lo que es ver cómo tu propia hija, la que viste crecer, la que cuidaste y defendiste de todo, se convierte en tu peor verdugo. Me da mucha pena exponerla, porque sigue siendo mi hija, pero ya es momento de hablar de todo eso que sufrí, porque si yo no lo digo, nadie sabrá la verdad. Nunca olvidaré el silencio que se hizo en la mesa después de que esas dos palabras salieron de su boca. Viejo inútil. No gritó, no lo dijo con rabia, lo soltó con un tono burlón, como quien se siente por encima de todos y disfruta humillar. En ese momento sentí como la comida que tenía en la boca se convertía en un nudo imposible de tragar. No escuché más el ruido de los cubiertos, ni las risas de los niños, ni la música suave que sonaba de fondo. Todo se apagó. Lo único que quedó retumbando en mi cabeza fue su voz. No sé si alguien más lo notó, pero mis manos comenzaron a temblar. No era por miedo, no. Era esa mezcla extraña de vergüenza, furia y algo que no quería reconocer. Tristeza. La miré, esperando que rectificara, que dijera que era una broma, que se arrepintiera. Pero no. Ella me sostuvo la mirada, con una mueca que no era una sonrisa sino un reto. La familia entera estaba reunida esa tarde. Hacía tiempo que no coincidíamos todos. Mis hermanos, mis sobrinos, mis cuñados y, claro, mi hija. Esa misma hija que hace años había sido mi razón para levantarme a las 5 de la mañana a trabajar jornadas que parecían no terminar nunca. La que me hizo vender mi coche para pagarle la universidad. La que me hizo renunciar a mis propias vacaciones para que ella pudiera irse con sus amigas a Cancún. La que me prometió, con lágrimas en los ojos, que siempre estaría a mi lado. La vida me había enseñado que las traiciones no siempre vienen de desconocidos, pero jamás imaginé que vendrían de mi propia sangre, y mucho menos de ella. Mientras la miraba, me vinieron a la mente imágenes de cuando era niña. Su manita aferrada a la mía en su primer día de escuela, la vez que la defendí de un niño que le había quitado su juguete en el parque. O esa Navidad en la que trabajé horas extra para poder comprarle la bicicleta rosa que tanto quería. Ella me abrazó tan fuerte ese día. Juró que jamás me dejaría solo. Y yo, ingenuo, le creí. El viejo inútil todavía resonaba en mi cabeza. Yo no respondí de inmediato. Aprendí que a veces el silencio duele más que cualquier grito. Y ese silencio comenzó a incomodar a todos. Algunos se miraban entre sí, otros bajaban la mirada, y otros simplemente esperaban que yo dijera algo. Pero yo no iba a decir nada, todavía, porque la verdad es que esa frase no fue el inicio de mi dolor. No, fue el desenlace de semanas de sospechas, de noches en vela, de mirar mi cuenta bancaria y sentir un vacío en el estómago. Fue el eco final de un golpe que ella me había dado mucho antes, uno que no dejaba moretones en la piel, pero sí en el alma. Yo sabía lo que había hecho, sabía que se había llevado mis ahorros, mi jubilación, todo lo que había guardado durante décadas para no depender de nadie. Lo sabía desde hacía semanas, pero me lo guardé. No la enfrenté en el momento, no grité, no lloré, guardé silencio. Porque si algo tenía claro, era que el día que lo dijera, lo diría frente a todos. Y ese día había llegado. En ese instante, mientras ella me miraba con ese aire de superioridad, sentí una calma extraña. No era resignación, era determinación. Tenía en mis manos pruebas que no dejaban lugar a dudas, y estaba a punto de ponerlas sobre la mesa. Literalmente. Pero aún no, quería que
ella sintiera, aunque fuera un poco, esa tensión que yo había sentido cada vez que miraba mi cuenta y veía desaparecer mi dinero. Quería que notara que algo se estaba gestando, que no iba a salir de esa comida familiar como si nada. No sé cuánto duró ese silencio. Tal vez fueron segundos, tal vez minutos. Pero para mí fue eterno. Respiré hondo y tomé un sorbo de agua, como si con eso pudiera tragar toda la rabia que tenía dentro. No quería que mi voz temblara. Quería que cuando hablara, cada palabra fuera un golpe certero. Porque ese día, toda la familia se iba a enterar de algo que cambiaría para siempre la forma en que me miraban. Tomé el tenedor con calma, lo dejé sobre el plato y me limpié la boca con la servilleta. No porque tuviera hambre o porque quisiera continuar comiendo, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para recordar cómo empezó todo, cómo pasé de confiarle mi vida entera a no querer verla ni en pintura. Todo comenzó unos meses atrás. Había recibido la notificación de mi banco para confirmar un retiro grande, algo que no me sorprendió en el momento, porque a veces movía dinero a mi cuenta de ahorros, pero al revisar no era un traslado mío, era un retiro, en efectivo, de una cantidad que yo jamás habría sacado de golpe. Lo ignoré al principio, pensando que tal vez era un error administrativo. Uno confía en que esas cosas se corrigen. La segunda vez, ya no pude mirar para otro lado. Otro retiro, esta vez mayor. Llamé al banco y me dijeron algo que me dejó helado. La transacción había sido realizada con mi tarjeta en ventanilla y la persona que firmó era familiar autorizada. Y ahí me encendió una alarma que no me dejó dormir. La única familiar con acceso a mi cuenta era mi hija. Recuerdo que esa noche me quedé en la sala, con las luces apagadas, sentado frente a la carpeta donde guardaba mis papeles importantes. No podía dejar de mirar los estados de cuenta. Cada línea era un golpe. No solo se había llevado mis ahorros, sino que también había vaciado la cuenta donde tenía guardada mi pensión. Ese dinero que me iba a permitir vivir tranquilo el resto de mis días. Decidí no llamarla de inmediato. Tenía miedo de escucharla mentir. Tenía miedo de que me viera como un estorbo. Así que esperé para actuar con cabeza fría. Y en ese tiempo fui reuniendo pruebas, movimientos bancarios, copias de retiros, incluso una grabación de una llamada que me hizo, sin saber que yo estaba registrando cada palabra. Mientras recordaba todo esto, en esa mesa familiar, la miré fijamente. Ella se acomodaba el cabello, como si no pasara nada, como si su insulto no hubiera sido más que un comentario cualquiera. Pero yo ya había tomado mi decisión. Ese día, frente a todos, iba a sacar todo a la luz. ¿Sabes qué es lo peor de lo que me acabas de decir?, le dije, rompiendo al fin el silencio. ¿Qué?, me respondió, con una sonrisa irónica. Que no es lo más grave que me has hecho, contesté. Las miradas en la mesa comenzaron a saltar de ella a mí, de mí a ella. Podía sentir cómo la tensión subía. Algunos se inclinaron hacia adelante para escuchar mejor. Ella frunció el ceño, como si no entendiera de qué hablaba. ¿A qué te refieres?, preguntó, tratando de sonar segura. A que no solo me faltaste al respeto con esas palabras, también me robaste, dije claro y fuerte para que todos lo escucharan. Hubo un murmullo inmediato entre los presentes. Algunos soltaron un «no», incrédulo. Otros se taparon la boca. Ella, en cambio, soltó una risa seca. «¿Estás loco?», dijo. «Yo no necesito robarte nada». No respondí. Solo saqué de mi chaqueta un sobre grande. Lo puse sobre la mesa y lo empujé lentamente hacia el centro. Lo abrí y comencé a sacar, uno por uno, los estados de cuenta, los comprobantes, las copias de las firmas. Cada papel caía como una losa sobre su imagen. Aquí está cada retiro, cada peso que te llevaste. Aquí está la prueba de que no solo tomaste mis ahorros, sino mi jubilación.
El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar los latidos de mi corazón. Ella miró los papeles sin tocarlos, con el rostro tensándose poco a poco. Por un instante pensé que iba a admitirlo, pero no. Levantó la barbilla y sonrió de nuevo, aunque esta vez esa sonrisa ya no tenía la misma fuerza. «Estás inventando, papá», dijo, alargando la palabra papá, como si quisiera recordarme un vínculo que para mí, en ese momento, se había roto. Yo sabía que en ese instante no iba a reconocer nada, y no me importaba, porque lo que venía después, lo que tenía preparado, iba a dejarla sin palabras. No había terminado de hablar cuando escuché la voz de mi hermana menor. «¿Es cierto eso?», me preguntó, con los ojos clavados en mí. «Todo lo que está en esos papeles es verdad», le respondí sin apartar la vista de mi hija. Algunos comenzaron a murmurar, otros miraban a mi hija como si recién la estuvieran conociendo. Mi hermano mayor, siempre tan diplomático, trató de calmar las aguas. A ver, no podemos hacer acusaciones así, en plena mesa sin aclarar las cosas», dijo intentando que todo sonara más civilizado. Yo lo miré y con una calma que me sorprendió a mí mismo respondí: «No estoy acusando, estoy mostrando pruebas». Mi hija soltó una carcajada forzada. «Esto es ridículo», dijo. «¿De verdad crees que yo necesito tu dinero?» «No lo creo». «Lo sé», contesté. Fue ahí cuando me di cuenta de algo. Ella no esperaba que yo me atreviera a decirlo frente a todos. Pensaba que me lo iba a tragar en silencio, que me iba a quedar con el dolor y la vergüenza guardados, y eso, para ella, era suficiente para seguir con su vida como si nada. Pero ese día yo no iba a protegerla. Ese día iba a protegerme a mí. «¿Sabes cuántos años me tomó reunir ese dinero?», le pregunté. Ella no contestó. Se quedó en silencio, mirando su plato como si quisiera que la tierra la tragara. 35 años, seguí. 35 años trabajando como un perro, bajo el sol, sin enfermarme, sin faltar, guardando peso por peso para que, cuando llegara este momento de mi vida, no tuviera que pedirle nada a nadie. Noté cómo mi cuñado movía la cabeza en desaprobación, como si estuviera del lado de ella. Lo miré de reojo y vi algo raro en sus gestos, pero no era momento de distraerme. «¿Y sabes qué hiciste tú?», continué. «Lo gastaste como si fuera un premio, como si te lo hubieras ganado». Ella apretó los labios y alzó la voz. «No te robé nada. Solo tomé lo que me correspondía por todos los años que estuve a tu lado». «¿A mi lado?», me reí con amargura. «No estabas a mi lado, estabas en mi bolsillo». La frase quedó flotando en el aire, y escuché a alguien contener una risa nerviosa. Mi sobrino, que siempre fue directo, intervino. «Prima, si no tienes nada que ocultar, devuelve el dinero y listo». Esa fue la chispa que encendió todo. Ella golpeó la mesa con la mano, se levantó y me señaló con el dedo. «Esto es una trampa», gritó. «Siempre me has querido ver mal delante de los demás». Yo también me puse de pie. No estaba gritando, pero cada palabra salía con un peso que hacía que nadie me interrumpiera. «No necesito inventar nada para dejarte mal. Tus actos hablan por ti». Vi como mi madre, que hasta ese momento se había mantenido callada, me miraba con una mezcla de tristeza y decepción, pero no hacia mí, hacia ella. Y eso, sé que le dolió más que cualquier cosa que yo pudiera decir. Mi hija intentó irse de la mesa, pero antes de que diera un paso, puse mi mano sobre el sobre con los papeles. «No te vayas», le dije. «Todavía no sabes lo que viene». Ella me miró con desafío, pero volvió a sentarse. Y en ese momento, el ambiente se volvió tan denso que parecía que faltaba el aire. Todos esperaban mi siguiente movimiento. Y yo lo tenía claro. El siguiente paso iba a ser el primer golpe real. Me incliné hacia el sobre y saqué un documento que había guardado para este momento. No eran solo estados de cuenta,
Era una copia de la denuncia que ya había presentado en el banco y en la fiscalía. Lo puse sobre la mesa, justo frente a ella. Esto ya no es un asunto de familia, dije. Esto es un asunto legal. Un murmullo estalló en la mesa. Podía escuchar frases sueltas. ¿Denuncia? ¿En serio? Esto es demasiado. Algunos me miraban como si estuviera loco por llevarlo tan lejos, pero otros, especialmente los que habían trabajado duro toda su vida, asentían en silencio. Ella tomó la hoja con las manos temblorosas, la leyó unos segundos y luego la tiró sobre la mesa. «¿Así que quieres arruinarme?», me dijo, con una mirada que mezclaba rabia y miedo. «No, hija», respondí. «Quiero que entiendas que no puedes pisotearme y salir impune». Mi cuñado intervino levantando la voz. «Oye, ya basta, es tu hija, no un enemigo. ¿Cómo puedes meterla en problemas con la ley?». Lo miré fijo. «Si alguien más hubiera hecho lo mismo, ¿me dirías que lo deje pasar?», le pregunté. Él se quedó callado. Sabía que la respuesta lo dejaría mal parado. Fue entonces cuando mi hermana mayor se puso de mi lado. «Yo te entiendo», me dijo. «No es el dinero, es la traición. Y eso no se repara con una disculpa». Las caras alrededor de la mesa comenzaron a dividirse claramente. La mitad miraba a mi hija con desaprobación. La otra mitad parecía pensar que yo estaba exagerando. Pero a mí ya no me importaba. «Tú pensabas que yo no me atrevería», seguí, mirando directamente a mi hija, «que iba a callar para no avergonzarte. Pero te equivocas, y si tengo que ir más lejos, lo haré». Ella me observó con los ojos llenos de lágrimas, pero no de arrepentimiento, sino de furia. «Si haces esto, olvídate de tenerme en tu vida», me dijo, como si fuera una amenaza. Me apoyé en la mesa y respondí. «No me robaste solo dinero. Me robaste años de esfuerzo y me robaste la tranquilidad. Ya hace tiempo que te perdí como hija». El lamushu golpe fue tan seco que incluso mi madre bajó la mirada. Podía sentir el peso de cada palabra rebotando en esas paredes, dejando un silencio incómodo que nadie quería romper. Pero yo sí lo rompí. «Tienes hasta mañana para devolverme cada peso. Si no, no habrá marcha atrás». Ella respiró hondo, como si quisiera contestar, pero se contuvo. Sabía que cualquier palabra mal dicha podía hundirla más. Fue entonces cuando escuché a uno de mis sobrinos murmurar: «Tío, eres un valiente». Y ahí me di cuenta de algo. Ya no estaba solo. Lo que venía después iba a sacudir a todos, pero ya había decidido no retroceder. Ella se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás con tanta fuerza que raspó el piso. «No me vas a humillar delante de todos», gritó, con la voz quebrada pero cargada de rabia. Algunos familiares intentaron calmarla, pero se apartó de todos. Me apuntó con el dedo, temblando. «Siempre fuiste un viejo amargado. Nunca hiciste nada por mí». Esa última frase me atravesó como un cuchillo. Escuché cómo mi hermana mayor soltó un «no digas eso», lleno de indignación. Mi madre, con lágrimas en los ojos, se tapó la boca para no intervenir. Me quedé sentado, mirándola fijo. Podía sentir que todos esperaban que yo me levantara a gritarle, que la insultara o que la corriera de la casa. Pero no le iba a dar ese poder. «Dices que no hice nada por ti». Hablé despacio, para que cada palabra pesara. «Entonces dime, ¿quién te pagó la universidad? ¿Quién hipotecó su casa para cubrir tus deudas cuando tu negocio fracasó? ¿Quién cuidó de tus hijos cuando tú decidiste irte de viaje?» Ella apretó los puños, sin poder responder. En su silencio, la verdad pesaba más que cualquier grito. Me puse de pie lentamente. Saqué otro sobre, más pequeño, que tenía guardado en mi chaqueta. Lo abrí y delante de todos saqué fotografías de su último viaje. Playas, hoteles, cenas lujosas. Todo pagado con el dinero que me había robado.
Mientras yo estaba contando monedas para pagar mis medicinas, continué. Tú estabas aquí. Lancé una foto sobre la mesa y aquí, otra foto, con ella en un yate. Todo esto pagado con mi jubilación. Un murmullo estalló en la mesa. Mi cuñado intentó decir algo, pero mi sobrino lo calló. «¡Ya basta!», gritó. «Es injustificable». Ella retrocedió un paso como si le hubiera faltado el aire. Se giró hacia su madre, mi exesposa, buscando respaldo. Pero ella tampoco dijo nada, solo bajó la mirada, avergonzada. Fue ahí cuando sentí que algo se quebró definitivamente. Ya no había marcha atrás. «A partir de hoy», dije fuerte, «se acabó. Si quieres seguir con tu vida, hazlo, pero lo harás sin mi dinero y sin mi respeto». Ella me miró por última vez, con los ojos llenos de un rencor que me dejó claro que no iba a darme la razón jamás. Luego, sin decir más, tomó su bolso y salió de la casa, cerrando la puerta con un portazo que hizo retumbar las paredes. El silencio que quedó fue pesado. Nadie se atrevía a hablar. Algunos me miraban como si acabara de destruir algo irrecuperable. Otros como si hubiera hecho lo único correcto. Yo solo me senté de nuevo. Tomé un sorbo de agua y por primera vez en meses sentí que había recuperado algo. Mi dignidad. Después de que la puerta se cerró con ese portazo, nadie se movió. El único sonido era el de los cubiertos rozando los platos. Un gesto nervioso de algunos que intentaban fingir normalidad. Yo no podía comer más. Mi hermana mayor fue la primera en romper el silencio. «No debiste esperar tanto para decirlo», me dijo en voz baja. Esto tenía que salir a la luz. Asentí, sin mirarla directamente. No necesitaba validación, pero esas palabras me recordaron que había hecho lo que debía. En cambio, mi cuñado soltó un resoplido. «La humillaste frente a todos. Podías hablarlo en privado». Lo miré, con un dejo de cansancio en la voz. ¿Y dejar que todo siga igual? No, Enrique. Ya fue suficiente de tapar la verdad. No quise seguir discutiendo en la mesa. Me levanté y caminé hacia la cocina, necesitando un momento lejos de esas miradas divididas. Desde ahí podía escuchar los murmullos. No había pasado ni media hora y ya sentía que la historia empezaba a tomar vida propia. Esa noche, después de que todos se fueron, el teléfono comenzó a sonar. Primero fue un primo, luego un vecino. La pregunta siempre era la misma. ¿Es cierto lo que pasó? No respondía con detalles, pero tampoco lo negaba. Les decía simplemente, pregúntenle a ella. Lo curioso es que al día siguiente, mientras caminaba por el mercado, varias personas me saludaban con una mezcla rara de respeto y curiosidad. Algunos me daban palmadas en la espalda, otros solo murmuraban algo como «¡qué valor!». Era evidente que la noticia se había esparcido, pero no todo eran gestos de apoyo. Una tía me llamó esa tarde, indignada. «¿Cómo pudiste exhibirla así? Es tu hija». Respiré hondo antes de contestar. «Es mi hija, sí. Y por eso duele más». Lo que más me sorprendió fue recibir un mensaje de una persona que no esperaba, mi exesposa. Podríamos hablar, no para defenderla, sino para entender cómo llegamos aquí, decía. Esa noche, sentado en mi sala, pensé en responderle, pero decidí no hacerlo. Aún no estaba listo para abrir otra puerta que tal vez no podría cerrar. En cambio, me concentré en lo que venía. Sabía que mi hija iba a intentar defenderse, que iba a inventar su versión, y que muchos, por lástima o por costumbre, la iban a creer. Pero yo ya no tenía miedo a quedar como el villano. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había recuperado el control de mi vida. Y si eso significaba que me señalaran, que me criticaran o que me aislaran, estaba dispuesto a pagarlo. No, sabía que lo peor todavía estaba por llegar. Pasaron apenas 2 días antes de que comenzara a sentir el golpe de vuelta. Me desperté temprano, como siempre,
y lo primero que hice fue encender el celular. Ahí estaba, un mensaje de un amigo del barrio con un enlace a Facebook. «Creo que deberías ver esto», decía. Abrí el enlace y me encontré con una publicación pública de mi hija. Una foto nuestra, de hace años, en una fiesta familiar. Debajo, un texto largo, donde me pintaba como un padre abusivo, controlador y egoísta. Decía que la había maltratado toda su vida, que le debía todo lo que tenía y que yo estaba inventando mentiras para destruirla por envidia de su éxito. Leí cada palabra con una mezcla de rabia y tristeza. Sabía que no todo el mundo iba a creerme, pero leer cómo alguien a quien amaste tanto era capaz de inventar un pasado para victimizarse, eso era un golpe directo al corazón. En los comentarios la mitad la defendía. «Qué valor para contar tu historia. No te dejes, amiga». La otra mitad dudaba. «Pero, ¿y las pruebas que mostró tu papá?» Ella, hábil, respondía a cada duda con más mentiras, siempre evitando mencionar el dinero directamente. Al mediodía, el teléfono volvió a sonar. Era mi hermana menor. «Oye, ya viste lo que puso, ¿verdad?» «Sí». «Pues prepárate porque esto va a crecer». No se equivocaba. Esa misma tarde, me enteré de que algunos vecinos que antes me saludaban ahora pasaban de largo. Otros, más discretos, me mandaban mensajes para decirme que no me preocupara, que la verdad siempre sale. Pero yo ya sabía que la verdad no siempre gana. A veces, el que grita más fuerte y más rápido se queda con la historia. Esa noche, sentado en mi sillón, pensé en responderle públicamente. Pero algo en mí me detuvo. No quería que esto se convirtiera en un espectáculo barato, con la familia dividida en un ring virtual. No quería ponerme a su nivel. En vez de eso, comencé a preparar algo más fuerte, algo que no se pudiera borrar con palabras bonitas ni publicaciones en redes sociales. Fui al cajón de mi escritorio y saqué una carpeta que había guardado por años. Recibos, transferencias, conversaciones impresas, todo. Me quedé viéndolo un buen rato, sabiendo que esa carpeta podía ser el final de todo vínculo con mi hija. Pero también sabía que, si ella seguía mintiendo, yo tendría que usarla. Y mientras cerraba esa carpeta, entendí algo. Esto ya no era solo un asunto entre padre e hija. Era una guerra de versiones. Y en esa guerra, yo no pensaba perder. Al día siguiente, mientras el café aún estaba caliente, recibí la llamada que no esperaba. Era mi sobrino Luis, el mismo que en la comida había defendido mi postura. «Tío, si necesitas ayuda, yo tengo capturas de pantalla y mensajes que ella me mandó pidiéndome dinero y presumiendo tus ahorros». Me quedé en silencio unos segundos. No era solo que Luis quisiera ayudar, era que tenía pruebas directas de su descaro. «Mándame todo», le dije, «pero no se lo digas a nadie todavía». En menos de una hora, mi celular estaba lleno de mensajes reenviados, capturas y hasta notas de voz donde ella misma admitía que lo que agarró era solo un préstamo y que, tú sabes, mi papá ya está viejo y no lo necesita tanto. Ese mismo día, fui a ver a mi hermana mayor. La encontré en la cocina, preparando comida. «Necesito que me digas algo y que seas honesta», le pedí. «¿Cuánta gente de la familia cree su versión?» Ella dejó el cuchillo sobre la tabla y suspiró. «Más de los que debería, pero no todos. Muchos callan porque no quieren problemas». Eso confirmaba lo que temía. El silencio de algunos era más peligroso que los gritos de otros. Pasé la tarde revisando la carpeta con los documentos y sumando el nuevo material que Luis me había dado. Ahora tenía un archivo casi irrefutable, pero sabía que si lo usaba mal, todo se volvería contra mí. Por eso decidí buscar un último apoyo antes de dar el paso. Un viejo amigo que trabajaba como abogado. Lo llamé y nos vimos en una cafetería lejos del barrio. Le conté todo, sin omitir detalles. Él escuchó en silencio, revisó los papeles y, al final,
Dijo algo que me hizo apretar los dientes. Con esto puedes hundirla, pero también la vas a perder para siempre. No respondí enseguida. Solo bebí un sorbo de café y lo miré. Ella ya se encargó de romper el lazo. Yo solo voy a mostrarle al mundo quién es de verdad. Esa noche, en mi casa, puse toda la evidencia en orden, como si fuera un rompecabezas que por fin estaba completo. Tenía claro que no lo haría de forma impulsiva. No iba a ponerlo en Facebook ni a gritarlo en una reunión improvisada. Esto se haría frente a toda la familia, y de tal manera que no hubiera posibilidad de negarlo. Lo que no sabía es que, cuando llegara ese día, alguien más también tenía algo que decir, y eso cambiaría todo el plan. El domingo llegó más rápido de lo que imaginaba. Era la fecha del cumpleaños de mi madre, y eso significaba que toda la familia estaría reunida. Perfecto para lo que tenía en mente. Llegué temprano, con la carpeta bajo el brazo y un nudo en el estómago que no era nervios, era determinación. Me senté junto a mi madre, que sonreía sin saber que esa tarde la mesa se iba a llenar de verdades que quemaban. La casa estaba llena de voces y risas hasta que ella llegó. Mi hija entró como si nada hubiera pasado, saludando con una sonrisa falsa y abrazando a algunos como si estuviera en su propio terreno. Cuando nuestros ojos se cruzaron, apenas me dedicó una mirada fría, de esas que dicen, no me asustas. Esperé. No iba a empezar el conflicto de inmediato. Quería que todos comieran, que la reunión pareciera normal. Quería que hubiera testigos suficientes y que nadie pudiera decir que lo hice por impulso. Después del pastel, me puse de pie. Antes de que nos vayamos, quiero decir algo, y necesito que todos escuchen. El murmullo se apagó poco a poco. Mi hija cruzó los brazos como si ya supiera por dónde iba. Abrí la carpeta y empecé a sacar papeles, fotos, capturas impresas. Hace semanas me enteré de que alguien me robó los ahorros de toda mi vida. No solo eso, también se llevó mi jubilación. Esa persona está aquí, sentada, y ha intentado hacerme quedar como un mentiroso. Las miradas se clavaron en ella. Algunos ya no parecían sorprendidos, otros empezaban a tensarse. Puse sobre la mesa las capturas que Luis me había dado, las notas de voz, las transferencias, las fotos de su viaje. Esto, dije, golpeando los papeles con la mano, es la prueba. Aquí está su voz admitiéndolo. Aquí están las fechas, las cantidades, todo. Ella se levantó como un resorte. Esto es persecución. Estás obsesionado conmigo. No alcancé a responder porque entonces pasó lo inesperado. Mi exesposa se puso de pie y dijo, con un tono que heló la sala, «Ya basta. Es cierto lo que dice tu padre. Yo también lo sabía». El aire se volvió pesado. Mi hija abrió la boca, pero no salió sonido. Mi exesposa, sin mirarla, continuó. Intenté detenerla. Le pedí que devolviera el dinero antes de que esto llegara a más, pero no quiso. Prefirió inventar mentiras. Ese momento fue un golpe doble. Para ella, que quedó expuesta por su propia madre, y para todos los presentes que ya no tenían dudas. Yo solo me quedé en silencio, dejando que el peso de la verdad cayera sobre la sala. Ya no necesitaba decir más. Todos lo habían visto y escuchado. La reunión terminó sin brindis, sin risas, sin fotos familiares. Solo el eco de lo que había pasado y la certeza de que nada volvería a ser igual. No habían pasado ni 24 horas desde la reunión cuando empezaron los mensajes y las llamadas extrañas. Números desconocidos, voces amenazantes diciendo que dejara en paz a mi hija o me iba a arrepentir. No tardé en entender que ella había movido sus fichas. Esa misma mañana, mientras barría el patio, escuché golpes en la puerta. Era Luis, mi sobrino, visiblemente alterado. «Tío, tienes que saberlo. Ella está diciendo por todo el barrio que tú la golpeaste cuando era niña, que eres un abusador.
Sentí una presión en el pecho, no por miedo, sino por la asquerosa bajeza de esa mentira. Sabía que esas acusaciones podían destruirme más que cualquier robo. Fui directo a la computadora y comencé a anotar todo lo que estaba pasando, con fechas y horas. No iba a dejar que sus mentiras corrieran sin control. Al caer la tarde, decidí salir a caminar para despejar la mente. Pero incluso en la calle, la tensión se sentía. Algunos me miraban con desconfianza, otros con lástima. Solo un par se atrevieron a darme una palmada en el hombro y decirme: «Ánimo, Don, la verdad siempre sale». Esa noche recibí un mensaje que me dejó helado. Era un audio de mi propia hija. Su voz sonaba diferente, casi desesperada. «Si no retiras todo lo que dijiste, voy a decir cosas que te van a destruir. Y no me importa si es mentira». Me quedé escuchando el audio varias veces, intentando entender en qué momento se había roto tanto la persona que yo crié. Podía ignorarlo, podía dejar que todo se enfriara, pero ya era tarde para eso. Si cedía ahora, iba a pasar el resto de mis días siendo rehén de sus amenazas. Así que al día siguiente, fui al abogado que había visto antes. Le llevé el audio y toda la nueva evidencia de sus difamaciones. Él lo revisó todo y dijo: «Esto ya no es un asunto familiar, ahora es un caso legal». No me tembló la voz al decirle que siguiera adelante, y mientras firmaba los papeles, sentí que estaba cruzando la última línea. Ya no había vuelta atrás. El abogado no perdió tiempo. Ese mismo día, redactó una denuncia formal por difamación y hurto, adjuntando todos los documentos, las capturas de pantalla, las transferencias y el audio donde mi hija me amenazaba. También incluyó las notas de voz en las que admitía que el dinero que tomó era solo un préstamo que jamás devolvió. Cuando firmé la denuncia, una sensación extraña me recorrió el cuerpo. No era alivio, no era satisfacción. Era una mezcla de tristeza y rabia contenida. Estaba denunciando a mi propia sangre. 3 días después, la notificaron. Me enteré porque Luis me llamó en cuanto la vio llegar a su casa llorando, con el limonacín papel en la mano. No me pidió perdón, no me buscó, no intentó negociar. Lo que hizo fue publicar otra vez en redes, diciendo que yo estaba criminalizando a mi hija y que solo quería verla en la cárcel. Pero esta vez, algo cambió. Entre los comentarios ya no había tanto apoyo ciego como antes. Muchos empezaron a preguntar por las pruebas. Otros directamente le decían que sabían lo que había hecho. El abogado me recomendó no responder nada en redes. Todo se tenía que manejar con cuidado. Pero por dentro, yo estaba cansado de callar. Una semana después, recibimos la primera audiencia. El juez escuchó mi testimonio, revisó los documentos, y cuando reprodujo el audio con su voz amenazante, la sala quedó en silencio. Ella intentó interrumpir, diciendo que estaba fuera de contexto, pero el juez la detuvo. «Aquí hay elementos suficientes para que este caso siga adelante», dictó con voz firme. Salí del juzgado con el corazón latiendo a 1000. No era una victoria, pero sí un paso importante, y mientras caminaba por el pasillo, sentí la mirada de mi hija clavada en mi espalda. No era de arrepentimiento, era de odio puro. Esa misma noche, recibí un mensaje de un número desconocido. «Te vas a arrepentir de haber empezado esto». No respondí. Sabía que venían más ataques, pero también sabía que, esta vez, yo no estaba solo. La primera señal de que esto estaba escalando demasiado llegó una noche, casi a la medianoche. Estaba por acostarme cuando escuché un golpe seco en la puerta. Me levanté, tomé un palo de madera que siempre tengo cerca y abrí con cuidado. No había nadie, pero en el suelo había un sobre sin remitente. Lo recogí y lo abrí en la mesa de la cocina. Dentro había una foto de mi casa, tomada desde la calle, esa misma tarde. Y en la parte de atrás, escrita a mano: «Ah, cierra la boca, viejo».
No era difícil imaginar quién podía estar detrás, aunque quizá no había sido ella directamente. Tal vez algún amigo suyo, alguien al que le contó su versión distorsionada. Pero el mensaje era claro. Querían intimidarme. Llamé al abogado y le conté. Me dijo que lo agregara a la denuncia y que tuviera cuidado. También me sugirió instalar cámaras, cosa que hice al día siguiente, pero eso no detuvo nada. Al contrario, un par de días después, mientras estaba en el mercado, un hombre que no conocía se me acercó demasiado. ¿Usted es el que anda hablando mal de su hija? Dijo con un tono desafiante. Yo no ando hablando mal de nadie. Estoy defendiendo lo que es mío. Pues déjelo, porque puede terminar mal. No supe si era una amenaza directa o solo un intento de asustarme, pero no me tembló la voz al responder. Ya terminó mal, ahora que siga hasta donde tenga que llegar. Esa noche me costó dormir. Me preguntaba si había hecho bien en no frenar todo antes de llegar a este punto, pero cada vez que recordaba la forma en que me llamó viejo inútil frente a toda la familia y la manera en que intentó destruir mi nombre, la duda desaparecía. Luis me llamó de 1909 al día siguiente. Tío, tienes que saberlo. Está diciendo que si no paras, va a inventar que la acosabas. Me quedé en silencio unos segundos. Ya no quedaba más bajo donde caer. Estaba dispuesta a quemar todo, incluso su propia dignidad, para no quedar expuesta. En ese momento supe que el siguiente paso no era solo legal. Tenía que dar un golpe que la dejara sin espacio para seguir mintiendo, y lo daría frente a todos, tal como ella lo había hecho conmigo. La oportunidad perfecta llegó con un evento que no podía pasar desapercibido: la boda de mi sobrino Luis. Toda la familia, amigos cercanos y conocidos estarían ahí. Sabía que ella iría, porque le encanta aparentar y mostrarse como la hija ejemplar. Una semana antes de la boda, me reuní con Luis en privado y le conté mi plan. Él, lejos de asustarse, sonrió. Tío, si esto sirve para que todos sepan la verdad, hágalo, yo lo respaldo. Pasé los días previos ordenando todo el material, las capturas, los audios, los extractos bancarios, incluso las pruebas de las amenazas y la foto de mi casa. Todo en un pendrive y, por si acaso, impreso en un par de carpetas idénticas. Una iría conmigo, la otra quedaría guardada con Luis por si alguien intentaba desaparecer la primera. Llegó el día. Me vestí de traje, no para la fiesta, sino para la batalla final. La ceremonia fue tranquila, pero la tensión se sentía en el aire. Cuando llegó el momento de la recepción, esperé pacientemente. Ella estaba a unas mesas de distancia, riendo y tomándose fotos como si nada hubiera pasado. Esperé a que los novios terminaran su primer baile. Fue entonces cuando pedí el micrófono. La música se detuvo y las miradas se voltearon hacia mí. Perdón por interrumpir, dije con voz firme, pero necesito aprovechar que estamos todos aquí. Ella me miró con los ojos entrecerrados, ya sabiendo que algo se venía. Hace meses sufrí un robo. Continué. Me quitaron mis ahorros, mi jubilación y parte de mi tranquilidad. Esa persona intentó no solo quedarse con lo mío, sino destruir mi nombre para que nadie le creyera. Pausé. Miré a Luis, que asintió y me alcanzó la carpeta. Abrí y comencé a mostrar página por página, leyendo en voz alta algunos fragmentos de los mensajes donde ella misma admitía lo que había hecho. Luego reproduje en un pequeño altavoz los audios más contundentes. Su voz, clara y directa, diciendo que, si no me callaba, me iba a destruir, aunque fuera con mentiras. El silencio en la sala era tan pesado que se podía cortar con un cuchillo. No vengo a pedir lástima, dije guardando las hojas. Vengo a que todos sepan quién es de verdad la persona que me llamó viejo inútil frente a esta misma familia. Ella se levantó, roja de furia, pero antes de que pudiera decir algo, su propia madre, mi exesposa, se puso de pie. Todo lo que dice es cierto, y más. Esa frase fue el tiro de gracia.
No hubo gritos, no hubo peleas, solo un murmullo creciente mientras las miradas se clavaban en ella que terminó saliendo del salón a paso rápido, sin despedirse de nadie. Yo me quedé quieto, respirando hondo. No era felicidad lo que sentía, sino una calma extraña. Sabía que lo que había hecho esa noche sellaría nuestro destino para siempre. No pasó ni un día después de la boda cuando empezó su contraataque. Las redes sociales se llenaron de publicaciones suyas, llorando ante la cámara, diciendo que yo la había expuesto frente a todos por envidia, que todo era un montaje y que Luis estaba de mi lado porque yo le había prometido parte de mis propiedades. Me etiquetó en varias de esas publicaciones, sabiendo que aunque yo no respondiera, el ruido llegaría igual. La gente se dividió. Algunos seguían creyendo su versión, otros ya no se tragaban el cuento después de lo que vieron en la boda. Una tarde, recibí la visita inesperada de 2 policías. Me mostraron una denuncia en mi NIOS por violencia intrafamiliar, presentada apenas unas horas después de que ella saliera del salón aquel día. Era evidente que intentaba usar el sistema como su última carta para acorralarme. Mi abogado me tranquilizó. No tiene sustento. Pero esto ya no es solo un asunto de demostrar la verdad. Es cuestión de aguantar el último embate. Durante las 2 semanas siguientes, la tensión fue insoportable. Sabía que si caía en provocaciones o si respondía públicamente, podría arruinar el caso. Así que aguanté en silencio, mientras por dentro ardía. Un día, Luis me llamó con voz nerviosa. «Tío, acabo de ver algo que tienes que saber. Está vendiendo tus cosas por Facebook. Herramientas, antigüedades, incluso la bicicleta que tenías guardada en la bodega». Era la confirmación de que todavía tenía acceso a parte de mis pertenencias. Llamé de inmediato al abogado, y él gestionó una orden para recuperar lo que quedara. No era por el valor económico, sino porque era una forma de cortar cualquier lazo que ella pudiera usar para seguir haciéndome daño. En la última audiencia, el juez fue claro. Se ha demostrado que la acusada no solo sustrajo bienes y dinero del demandante, sino que realizó actos de difamación y amenazas. Este tribunal fallará a favor del demandante. Ese momento no lo celebré. No levanté los brazos, no sonreí. Solo asentí y miré al piso. Sabía que, aunque legalmente había ganado, en lo personal había perdido algo que no se recupera jamás. Ella salió del vino sentóse, juzgado sin mirarme, escoltada por su propio silencio. Y yo, al verla alejarse, entendí que esa sería probablemente la última vez que cruzaríamos miradas como padre e hija. Después del juicio, el silencio fue extraño. No hubo llamadas, no hubo mensajes. La casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Pensé que así sería el final. Ella por su lado, yo por el mío, y la familia intentando no tomar partido para no incomodar a nadie. Pero un mes después, llegó un sobre certificado. Dentro había una copia de un testamento. No era mío. Era de mi madre, su abuela, que había fallecido hacía años. Lo revisé una y otra vez hasta que entendí por qué alguien me lo estaba enviando ahora. El documento dejaba claro que todos los bienes heredados de mi madre, incluidos unos terrenos que yo había vendido para formar mis ahorros, habían sido puestos a mi nombre únicamente, con una cláusula muy precisa. No podrán ser vendidos ni transferidos a ninguno de los descendientes directos del heredero mientras esté vivo, a menos que él lo autorice por escrito. Era la prueba irrefutable de que ella nunca tuvo derecho a reclamar nada como herencia suya, y lo más fuerte era que la persona que me envió esa copia fue mi ex esposa, con una nota corta. Pensé que debías saberlo. No quiero que sigas cargando con culpa por proteger lo que era tuyo. No la llamé. No pregunté por qué lo hacía ahora. Solo supe que esa verdad debía salir a la luz. La siguiente reunión familiar fue en casa de un primo. Llegué tranquilo, con el testamento en una carpeta. No iba a hacer un escándalo, pero si alguien traía el tema, respondería con hechos.
y lo trajeron. Una tía, intentando ser mediadora, me dijo, «Tal vez si le hubieras dado algo, esto no habría pasado». Saqué el documento, lo puse sobre la mesa y dije, «Nunca fue mío para regalarle. Fue un legado que mi madre me confió y que ella intentó arrebatarme con mentiras y amenazas». Varias manos se acercaron para leerlo. El silencio fue absoluto. Nadie volvió a cuestionar si yo había sido demasiado duro o si había exagerado. Todos entendieron que desde el principio, lo que hice fue cumplir la voluntad de mi madre y defender lo que era mío. Me levanté, miré alrededor y dije, no me arrepiento de nada. Salí de ahí con la sensación de haber cerrado un capítulo, no porque la herida estuviera curada, sino porque ya nadie podría reescribir la historia para pintarme como el villano. Desde entonces no he vuelto a saber de ella. No sé dónde vive, no sé si habla de mí y la verdad, ya no me importa. Lo único que sé es que cuando alguien me pregunte por qué tomé esas decisiones, siempre tendré la misma respuesta. Porque la verdad, cuando sale, hace temblar incluso a los que juraban que nunca iban a caer. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente.
Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos, no lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón.
huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.